A la mitad de la semana vamos a hablar sobre el escudo, el casco y la espada. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios mediante una oración para introducirnos ya al tema para este día. Querido Padre, hemos aprendido ya sobre tu palabra, sobre los implementos de la armadura del cristiano y queremos implorar sabiduría para seguir aprendiendo cómo tú nos has dado ya los recursos que necesitamos para enfrentar esta guerra espiritual en la que todos estamos inmersos. Ayúdanos a tener ese discernimiento, lo pedimos en Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, vamos a leer el texto sagrado de una sola vez, ahí en Efesios capítulo 6, porque vamos a explorar 3 elementos que en sí mismos también podrían ser uno cada día porque son bastante amplios, pero en la lección se nos invita a explorarlos todos juntos. Dicen los versículos 16 y 17 de Efesios 6 de la siguiente manera: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quizás en estos textos, estos 2 versículos, pastor, lo que llama la atención es esa expresión, sobre todo. Hemos ya hablado sobre las sandalias, sobre el cinto, sobre la coraza. Para Pablo esto es mayor lo que va a decir que lo que acaba de decir, porque hemos aprendido ya mucho sobre esos implementos, pero ¿a qué se refiere esta expresión sobre todo, para comenzar por ahí? Muy bien, yo creo que una lectura así superficial daría la impresión que ahora estos elementos son más importantes que lo que hemos visto anteriormente. Sin embargo, la palabra se explica sola, porque en el versículo 13 ya el apóstol ha dicho: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Así que tenemos que considerar que toda la armadura es importante. Es más, se ha hablado muchas veces, y nosotros mismos lo hemos mencionado, del orden, pero en realidad no hay así un orden en específico que uno diga esto es más importante que lo otro. Todo va a ser importante, si no dijera tomad toda la armadura. Sin embargo, lo que podemos notar aquí es algo bien interesante. Por ejemplo, imaginémonos un soldado romano. Él tenía, ya se había listado para la batalla, que ese es el cinto. Con ese cinto, pues nada quedaba suelto, no había cosa peor que hubiera algo allí que le impidiera el movimiento, se trabara en algo o de ahí mismo lo agarrara el soldado enemigo. Así que era estar listo para la batalla. Se ponía su coraza, se ponía su sandalia, pero el soldado no siempre todo el tiempo, digamos, podía, si no estaba en el momento de la batalla, él se podía poner a descansar un rato. Entonces se quitaba el casco, el escudo lo tenía a un lado, pues ya vamos a hablar qué tipo de escudo es, y la espada. Entonces los otros elementos quedaban allí en una manera permanente, y tal vez esa es la distinción que el soldado mantenía siempre, porque estamos hablando que está en una batalla, él no se podía desvestir completamente, él tenía que estar listo y preparado, pero cuando venía en ese momento nuevamente participar en la guerra, entonces él agarraba ahí el casco, se lo ponía, la espada y el escudo. Tal vez a eso se puede referir el apóstol Pablo cuando menciona esa frase sobre todo. Bueno, sería interesante, sí, porque uno podría decir, sí, tal vez no en todo momento se necesite el escudo, pero en este caso, para comenzar por ahí, dice el apóstol Pablo que es el escudo de la fe. ¿Cómo es para nosotros que debemos comprender esto? Y seguramente para los lectores de Pablo esto era bastante gráfico y lo entendieron mucho mejor de lo que nosotros a primera vista podríamos entenderlo. Correctamente, y aquí dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos tenían varios tipos de armas, varios tipos de implementos. Así como un soldado moderno, hay diferentes tipos de armas, diferentes tipos de instrumentos que tienen ahora. Y por ejemplo, tal vez alguien recuerda más de alguna película que se ha ambientado de esa época, de la Edad Media o de la época del apóstol Pablo.
habían algunos soldados que usaban un escudo pequeño, que prácticamente lo andaban como en un brazo y con ese se defendían. Ahora, es interesante, cada instrumento de eso tenía una palabrita específica y la palabra que el apóstol Pablo usa acá para escudo no es esa, sino que es la otra palabra de escudo, pero que se refería ya a un escudo. Algunos eran como rectangulares, que eran grandes, tenían una medida más grande, a veces cubrían hasta el cuerpo de una persona. Y esos escudos eran los que usaban cuando el enemigo comenzaba a lanzar dardos. A veces el enemigo también, sabe que esto de la guerra es como una ciencia. Sí. Hasta hay un libro que se llama El arte de la guerra, es un libro antiguo ya. Y bueno, el ser humano siempre ha estado viendo qué nuevas estrategias, qué nuevas herramientas inventa para la guerra. Y entonces algunos, en algún momento alguien dijo, bueno, lanzamos flechas, ¿y por qué no les ponemos fuego, verdad? Y que sean inflamables. Y entonces estas van dirigidas a los soldados, y ahora tienen dos dificultades. Uno es la flecha en sí, pero la otra es el fuego. Entonces tenían esos escudos grandes que a veces los mojaban también, porque cuando las flechas daban en el escudo, entonces podían apagarse. Ahora, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recordemos que todas estas armas son espirituales. Amén. Estamos hablando de algo espiritual, y lo dice bien claro cuando habla la espada del espíritu, pero todas las demás también son espirituales. ¿Y a qué se puede referir el apóstol Pablo cuando nos dice, tomen el escudo de la fe? Ok, Pablo está haciendo una gran referencia. ¿Qué es la fe? La fe nosotros lo hemos conceptuado como creer. Es creer, pero un creer de confianza en la palabra de Dios. Recordemos que el ser humano cayó en pecado cuando dudó de la palabra de Dios, porque el diablo tiene unas herramientas bien tremendas, tiene el desánimo, pero tiene la duda. Algunos dicen que estas son las armas más letales de Satanás, el desánimo y la duda. Y entonces él va a lanzar sus palabras. Lo hizo contra Eva, con que Dios te ha dicho, mira, yo creo que no te dijo todo, mírame a mí. Y ese, lastimosamente, Eva no tomó ese escudo de la fe, que es creer la palabra de Dios, porque el diablo va a lanzar sus tentaciones, y ante cada tentación del enemigo, nosotros necesitamos mostrarle que creemos en la palabra. Veamos algunos textos que tal vez nos pueden dar alguna idea de esto. Segundo libro o la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. La segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 24. Dice acá, no es que dominemos vuestra fe, sino que estamos contribuyendo a vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Muy bien, notemos que es importante la fe, porque dice que me ayuda a mantenerme firme, o sea, creer a la palabra de Dios. Veamos Proverbios capítulo 30 y el versículo 5, que es otro texto que nos puede dar una vislumbre de la importancia de esto que estamos diciendo. Y dice acá, toda palabra de Dios es limpia, el Señor es escudo a los que esperan en Él. Muy bien, noten, la palabra de Dios es la que me ayuda, pero creer esa palabra, no solo conocerla, porque muchas veces la escuchamos. Por ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, pero ahí viene el diablo con los dardos y le pone fuego, ¿verdad? Y de repente pone pensamientos en la gente, no, en la iglesia no hay personas, no, los que están en la iglesia son peores que los que están afuera. ¿Qué está pasando allí? Ya los dardos del enemigo están haciendo efecto en tu corazón. Pero cuando tú pones el escudo de la fe, estoy poniendo un ejemplo de muchos que podría poner, de cientos. Ahora tú tienes el escudo de la fe y tú dices, sí, todo eso puede ser que allá afuera había alguien que se mira bien, pero Dios me dice, no te unas en yugo desigual. Ahí está, ya con eso apago. No me conviene, ¿ok? A eso se puede referir. Porque ¿qué pasa cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios? Primer libro de Juan,
por la primera carta de Juan, capítulo 5 y el versículo número 10. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Muy bien, sabe que hay muchas personas que hacen parecer a Dios como que es mentiroso. Wow. Porque no creen. Por ejemplo, Dios te dice, mira, de todo lo que tú ganes tienes que apartar el 10%, eso es el diezmo. Y ya tiene un destino en específico. Pero hay gente que dice, no, Dios no ha dicho eso. Hay otros que sacan ahí, no, que eso es mejor lo voy a dar para los pobres. Bueno, y cuando una persona hace eso, está haciendo aparecer a Dios como mentiroso. Y no es que Dios sea mentiroso. Hay textos bien claros en la Biblia que dice, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. O Dios no puede, imposible que Dios mienta. Pero por eso es tan importante tener el escudo de la fe. Tú tienes ahí la palabra de Dios, pero no es tener la palabra de Dios. Por eso es que lo separa de la palabra de Dios, sino que es creer a esa palabra. Así que, hermano Gerson, este elemento que se toma cuando el enemigo está atacando con sus tentaciones y sus pensamientos, y a veces vienen ataques tremendos. Tal vez tú estás en la guerra un poco, te estás debilitando y entonces el diablo envía personas que te hablan y te dicen, no, mira, tú no te lo tomes tan en serio, no, mira cómo te han tratado. Ahí es donde se necesita creer. Sí, mira, todo esto puede parecer cierto, pero la palabra de Dios dice tal cosa y eso es nuestro escudo. Y entonces, ¿cómo esto está relacionado? La pregunta con el casco, porque en un uniforme, especialmente cuando uno recuerda películas de época que se llaman estas, y uno ve el uniforme romano, el casco tenía una función muy interesante, era muy protectora para la cabeza del soldado, uniéndolo con el tema del escudo y el casco, que también es defensivo en este caso. ¿Qué podría estar queriendo decir el apóstol Pablo? Muy bien, el apóstol dice claramente, él lo ha dicho, que es el casco que aquí en la Biblia ustedes lo pueden encontrar como el yelmo de la salvación. Así que él ya me está diciendo a qué se refiere. Me dice que el escudo es de la fe, es la fe. Me dice que el yelmo es la salvación. Me ha dicho que el calzado es el evangelio de paz. Me ha dicho que la coraza es de justicia. Y me ha dicho que el cinto es la disposición de entrar en la batalla de una manera verdadera. Ahora, ¿a qué se refiere el casco de la salvación? Yo por mucho tiempo pensé, bueno, esto se refiere a la seguridad que debe tener un cristiano de que está salvo. Pero esa seguridad ya la he encontrado. Recuerden cuando vimos, por ejemplo, lo del calzado. Sí. Sabe que se ha reconciliado con Dios. Entonces, ¿a qué se puede referir? Y aquí encontré un pensamiento interesante, pero veámoslo de una vez en la palabra de Dios, ya que este día tenemos los tres elementos, sí. El tiempo nos va a avanzar muy rápido. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 9. Aquí nos puede dar una idea a qué se refiere cuando dice, y vamos a ver qué útil es en la batalla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 9. Que dicen así, pero los que somos del día, seamos sobrios, vistamos la coraza de la fe y del amor y el yelmo de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, noten que aquí el apóstol resume en otra manera, otro concepto, bien interesante. No vamos a hablar de todo, pero sí concentrémonos donde dice, y en mi Biblia dice, y con la esperanza de salvación como casco. Notan ustedes que presenta a la salvación como esperanza. Entonces, ¿a qué se refiere? Ok, estamos en la batalla, nos hemos dispuesto para la batalla con el cinto, tenemos la coraza de la justicia, tenemos calzado nuestros pies con el evangelio de la paz, tenemos el escudo de la fe, ahora tenemos el casco de salvación. ¿Y sabe a qué puede referirse esto? Esto se refiere a la certeza que el cristiano tiene de que esta lucha terminará,
y que el resultado final cuando termine será la salvación de nuestra alma. Amén. Y esto es tan importante en la batalla porque muchos de repente se dan por vencidos porque dice, es que esta lucha no termina nunca. Yo ya estoy cansado de esto, estoy cansado de esta gente, estoy cansado de esto otro, estoy cansado de esta enfermedad, estoy cansado. Bueno, y entonces ahí es donde la persona se rinde. Y noten dónde se ponía el casco, se ponía en la cabeza. De hecho, los cascos de los soldados romanos, nuevamente las películas los ambientan muy bien. Cubrían, casi algunos cubrían las orejas, las mejillas, cubrían también la parte del cuello. O sea, proteger, y qué hay en la mente es bien importante. ¿Qué protegía? Digo, el cerebro, porque ahí está la mente, ahí está el centro de control de todo. Y ahí es donde el diablo va a luchar en esta guerra. Y si alguien se debilita pensando, entonces el diablo le da, y si no tiene su casco de la salvación, el diablo le da un golpe ahí, lo deja tonto, y la persona piensa, no, todo esto por gusto, yo he luchado, y no funciona, no avanza. Entonces el diablo se aprovecha, y la Biblia te dice, mira, ten esperanza, ten confianza que tu salvación se va a cumplir. Hay tantos textos que hablan de la salvación hacia el final, porque recuerden que la salvación es pasada, presente y futura. Aquí yo creo que es una clara referencia a esa salvación futura, el creer que nuestra salvación se cumplirá como Dios lo ha prometido. Qué certeza ahí, está muy interesante esa aplicación porque eso es lo que más necesitamos, certeza en un mundo tan convulso y tan confuso como el nuestro. Y luego el apóstol habla sobre la espada del Espíritu y para que no nos quede duda, dice que esta es la palabra de Dios. Y pastor, aquí surgió una pregunta. ¿Cuán importante es que esta espada, de nuevo, no se origine en nosotros, es del Espíritu? ¿Y por qué Pablo la equipara entonces ahora con la palabra de Dios? Muy bien, esta espada era una referencia a una espada corta que se tenía. Es la misma palabra para la espada que usó Pedro cuando le cortó la oreja ahí al siervo del sumo sacerdote. Y aquí nos dice que esta espada es espiritual, porque es lo que está diciendo, y la espada del Espíritu, o sea, la espada espiritual, que es la palabra de Dios. Ahora, esto es bien interesante, fui a buscar esa palabrita para ver qué decía el apóstol Pablo. En griego tenemos la palabra logos, para palabra, el logos, y es una palabra que tiene un significado bien amplio, pero se ve que aquí Pablo no usa la palabra logos, no dice el logos de Dios, sino que usa la palabra rema. ¿Y qué es rema? Es una promesa en específico, es una enseñanza en particular. Y entonces yo quiero podríamos hablar tanto de la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Bueno, Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Pablo dice también a Timoteo que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, pero ya no tenemos ese tiempo. Pero sin embargo quiero dejarles esto puntual. Cuando aquí dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se refiere que cuando el diablo te ataca, tú tienes que conocer tu Biblia para usarla en específico contra ese problema, contra esa dificultad, que es lo que Jesús hizo en el desierto de la tentación. Amén. Jesús no fue por ahí citando todos los salmos, todo el Pentateuco. Él fue específico cuando el diablo le dijo, mira, convierte estas piedras en pan. Jesús sacó una rema, una promesa de la palabra. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Mira, aviéntate que Dios te va a sostener. Escrito está, no tentarás. Entonces vemos que Jesús fue bien puntual y específico. Para eso tenemos que conocer nuestras Biblias. Aquí yo quiero hacer un llamado, hermanos y amigos. Si vamos a luchar en esta guerra contra el mal, contra las fuerzas del enemigo, y que a veces es personal, que sentimos que el diablo nos está atacando personalmente. Claro, usa gente, compadézcase de la gente que usa, porque no son ellos, y detrás está el diablo. El problema real es el diablo, él es el enemigo, pero
Pero miren, no vamos a ganar esta guerra si no estamos empapados de la palabra de Dios. Por eso tenemos que enseñar a nuestros jóvenes en nuestra iglesia, exaltar la palabra, no entretenimiento, no de juegos, cosas. Todo tiene su lugar, pero mis hermanos, si vamos a ser vencedores, tenemos que aprender a manejar nuestra Biblia como esa espada pequeña y sacamos, viene ahí una tentación, viene una palabra, viene algo que el diablo, entonces le sacamos una rema, una promesa de la Biblia, pero bien puntual, no que de repente me dijeron algo y yo no sé qué responder al enemigo porque no sé. Eso realmente sería peligroso para esta batalla. Es un desafío, pastor, que ella también nos presenta. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, hay que conocer más la palabra de Dios. Y estos espacios son para eso. Y queremos, pastor, que ore por nosotros justo por esto, para que ahora nosotros tomemos el compromiso realmente de conocer nuestras Biblias, de amar la palabra de Dios, porque definitivamente nos va a ayudar. Y creo que todo el que ha experimentado el poder de la palabra de Dios en una hora de prueba, sabe del valor de lo que Pablo estaba hablando aquí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la lección maravillosa de este día. Gracias porque podemos ser vencedores, Señor, porque Jesús es vencedor y Él nos hace parte de su victoria también. Gracias te damos porque podemos elegir libremente estar del lado correcto y vestirnos de toda esta armadura. Ayúdanos a andar en humildad, Señor, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ayúdanos, querido Padre, para que podamos tener esta armadura siempre a nuestro lado y no descuidarnos ni un solo momento, sino que vivir cada momento para tu gloria. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.